Doctor Bermúdez, queremos preguntarle sobre los últimos acontecimientos que estamos viendo en cuanto a lo que viene a ser el panorama. ¿Le darán o no el voto de confianza a este gabinete del doctor Aníbal Torres? Bueno, estamos en una encrucijada bastante difícil. Para ser honesto, para ser bastante directo, las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República en los últimos días se habían distendido bastante. Ya no estaban al mismo nivel de confrontación, ya no estaban al mismo nivel de debate ni de evaluación. Por lo tanto, eso ha sido sumamente significativo, ¿no? Probablemente los niveles de conflicto no van a bajar, no se van a reducir, pero lamentablemente la línea de acción de la política peruana no permite tampoco decir y garantizar una situación en la cual inevitablemente tengamos un resultado previsible. Yo creo, confío sobre la base de lo que se está planteando, que no existe la condición suficiente en el Congreso de la República como para poder querer de alguna manera generar una confrontación mucho más amplia y extendida con el Ejecutivo. Es cierto, probablemente el gabinete de Aníbal logre tener la aprobación, pero tampoco considero que eso sea una aprobación mayoritaria. Entonces, las condiciones están en una perspectiva que probablemente ahora ya sean factores ajenos a nuestra realidad las que terminen por provocar otras condiciones. Por ejemplo, nadie se ha dado cuenta que el contexto económico de nuestro país va a ser sumamente diferente, probablemente de acá a una semana o de acá a un mes, debido a las consecuencias del conflicto ruso-ucrania. La incidencia en el ámbito del valor del dólar, la incidencia en cuanto a la volatilidad que genere el incremento del dólar con la economía nacional, con el panorama de las exportaciones del Perú, que ya no vamos a tener probablemente el mismo nivel de volumen en el ámbito de exportaciones, van a provocar que los dos principales entes de la política nacional tengan que bajar un poco la animadversión que se están teniendo, porque sencillamente son conscientes también que pueden ser desaparecidos por el propio panorama, ¿no? Entonces nadie es tan irresponsable consigo mismo como para poder atacar su propia existencia. Entonces creo que por una cuestión de autodefensa las partes van a modular su comportamiento. El gran inconveniente es, no sabemos, probablemente mañana yo le dé otra opinión, porque la política peruana se está desarrollando en este sentido. Varía. Sí. Mire, Y nada está dicho realmente, doctor Bermúdez. Sí, los contextos judiciales, procesales que se están siguiendo, probablemente mañana nos den otra perspectiva. Y lamentablemente no podríamos decir hoy cuál es el verdadero resultado, ¿no? Entonces, creo con el ánimo de conocer un poquitito la política peruana, señalar, no creo que ambos vayan a la confrontación directa, no les conviene. No les conviene. Y no es por una cuestión de gobernabilidad del país, es una cuestión para sobrellevar el tiempo. Que eso es lo más complicado, ¿no? Eso es típico de un gobierno mediocre, para ser sincero. Un gobierno mediocre lo que quiere es llegar a fin de mes, que me paguen mi sueldo y bueno, cumplí. Y luego, cuando ya terminó la gestión, criticar al que viene. Entonces, esa es la típica de gobierno mediocre. Un gobierno que tiene liderazgo no busca los enfrentamientos, busca evitar los enfrentamientos solucionando las expectativas que tiene cualquier grupo opositor. Si yo sé que me van a cuestionar la economía, atiendo la economía. No por ellos. Lo hago porque de esta manera atiendo a mi población. Si yo tengo que solucionar seguridad interna, bueno, pues comienzo a evaluar con la policía, con el Ministerio del Interior y también con economía, cuáles son los márgenes de acción que puedo hacer para bajar la tasa de delincuencia. Peor aún, si yo soy consciente que de nada sirve tener una policía que pueda luchar contra la delincuencia, porque al final de cuentas no son condenados, me doy cuenta entonces que tengo que reformular una política normativa para poder decirle a los fiscales y a los jueces, señores, ustedes en estos casos no pueden excusarse la responsabilidad en aras de una defensa de
el debido proceso o eventualmente de un sistema que no y que sea muy flexible frente a la persona que ha delinquido. Ya tengo que cambiar mis métodos, ¿correcto? Entonces yo soy consciente, es como si yo soy consciente que tengo una enfermedad porque yo mismo la estoy provocando, tengo que ser suficientemente maduro como para poder decir suficiente. De ahora en adelante cambio rutina, hago otras actividades, pero eso exige un elevadísimo nivel de autoconciencia, de autorresponsabilidad y también de muchísimo nivel como para poder decir me equivoqué, rectifico. Y lo rectifico no porque me lo pidan, rectifico porque es mi obligación ante todos actuar correctamente. Doctor Bermúdez, cuando hablamos siempre con usted, siempre nos da bastantes pautas acerca de la historia. En todo lo que es el contexto histórico del Perú, siempre ha habido estos gobiernos que resultan ser mediocres, que como usted bien lo detalla, prefieren llegar al fin de mes y pasar por un tema de sus sueldos. ¿Eso siempre se ha dado? O sea, ¿siempre estamos esclavizados a un tema de la historia? ¿Es un atavismo? Sí, lamentablemente en los 200 años de República, pocos son los gobiernos que han tenido liderazgo, eficiencia y más aún, visión a futuro. Probablemente el mejor presidente que nosotros hemos tenido ha sido Ramón Castilla, en 200 años. Y la cuestión es muy simple. Cuando Ramón Castilla asumió el gobierno, Perú era solamente Lima y unas ciudades pequeñitas. ¿Y qué es lo que hizo Ramón Castilla? Organizó la administración pública, reordenó literalmente las finanzas nacionales, pagó la deuda externa, que en ese momento era por independencia, imagínate, casi 60 años después de la independencia, la pagó, generó el pago de la deuda interna, especialmente con la liberación de los esclavos. Muchos dicen, no, pero es que benefició a sus amigos. Sí, pero logró salvar de la esclavitud a millones de personas. Eso no tiene precio. Eso es un elemento en la historia y nadie lo había hecho. Por lo tanto, vale más la intención que el costo, porque finalmente, si fuera por un tema de costo, la productividad que tenía el Perú en ese momento nos permitió decir, primeros en América en tener tren, primeros en América en tener, ¿qué cosa? Un servicio de correos, primeros en América en tener un sistema integrado de alumbrado público. Estamos hablando de un contexto en el cual el Perú era un país literalmente casi europeo. La pregunta es, ¿hemos tenido ese nivel en algún otro momento en nuestra historia? No. Ahí está la gran diferencia. ¿Qué es lo que hizo además Ramón Castilla? Es el presidente que construyó más de 3.000 colegios. Ni Fujimori logró hacerlo. Y colegios en todo el país. Es el presidente y que grandes unidades, doctor. Grandes unidades. Ahora lo que llamamos colegios emblemáticos, ¿no? No, a ver, son diferentes. Una cosa es crear colegios cuando no habían, ¿correcto? Acá estamos hablando de que no habían, porque hasta esa época, estamos hablando de 1860, ¿dónde se te brindaba la educación? En tu casa. Contratabas servicios particulares para que te brinden la educación. El hacer colegios y decir esto es un bien público es un cambio totalmente radical, ¿correcto? Y Odría, 1941, teniendo el boom de las exportaciones por la Segunda Guerra Mundial, él es el que construye los colegios, grandes unidades escolares, que son los que existen en Lima y en las principales ciudades del país. Ajá. Para poder, ¿qué cosa? Tener un sentido productivo. Probablemente usted y yo, más o menos de la misma generación, vemos que nuestros abuelitos siempre hablaban de que en esas grandes unidades escolares los que egresaban salían profesionales. ¿Sabes por qué era eso? Porque era época de las últimas migraciones del ámbito del campo a la ciudad. Y creo que se quería tener empleados que produzcan en la industria. En esa época el Perú era un país capitalista. En esa época Lima Norte, lo que antes lo que ahora es el terminal terrestre de Lima Norte, era una fábrica de Chevrolet. Estamos hablando de un contexto totalmente distinto, productivo, exitoso.
pero necesitábamos personal que pudiera llegar a hacer esto, ¿correcto? Por eso es que las grandes unidades sirvieron para ello. Luego, Fujimori creó el INFES, que es una institución que repara, arregla y construye colegios. Algo positivo, porque nunca los colegios habían llegado a localidades fuera del ámbito urbano de las municipalidades. ¿Correcto? Que es algo positivo, hay que reconocerlo. La mayoría de los colegios que hoy sobreviven son esos. Y luego vienen los colegios emblemáticos que tenían un objetivo positivo, pero que fueron hechos especialmente para poder generar un robo. Y eso es un robo así, con sus términos. ¿Correcto? Y quien lo diga se lo puedo demostrar por los siguientes elementos. Uno, la Constitución y la legislación tributaria te dicen que ningún gobierno puede utilizar decretos de urgencia para dar dinero para hacer obras públicas. ¿Correcto? Todos los colegios emblemáticos de Alan García fueron generados por decretos de urgencia. Dos, para hacer un decreto de urgencia tienes que tener una programación. Y si algo tiene exigibilidad económica es porque ya el MEF lo planificó y lo presupuestó. Eso no tenía ningún punto de vista de planificación. Por lo tanto, no se sabía cómo termine. Te doy el mejor ejemplo. El Estadio Nacional comenzó refaccionándose la parte de los estacionamientos y terminó reconstruyéndose todo el Estadio Nacional. 600 millones de dólares. ¿Ya? Con una pista de atletismo en la cual tienen que competir personas de menos de 30 centímetros de ancho. Porque los carriles, que son 9, ¿correcto? Con las justas tienen 30 centímetros de ancho. Ahí te das cuenta que eso fue eminentemente un robo. Y un robo dirigido desde el Estado. Que luego se comprobó que fueron, ¿qué cosa? Loncheritas que le dieron a Nava y a los otros testaferros de Alan García. ¿Correcto? Entonces, la educación en nuestro país, históricamente, siempre ha sido deficitaria. Pero eso está vinculado al éxito de los gobiernos. Y el mejor gobierno que hemos tenido, lamentablemente, ya lo tenemos muy registrado antiguamente, ¿no? Tan exitoso fue Ramón Castilla que le doy una referencia. Ramón Castilla es presidente honorario de México. Cuando a México lo conquista Francia, el único país sudamericano en darle protección y darle apoyo militar fue el Perú. El Perú, con Ramón Castilla, pudo haber anexado a Ecuador sin ningún tipo de inconvenientes. Es más, lo hizo, pero les dio la autonomía. Imagínense qué es lo que hubiera pasado si es que en ese momento el Perú sencillamente eliminaba a Ecuador y lo reincorporaba al Perú como siempre había sido. ¿Qué hubiera pasado? Entonces estamos hablando de un presidente que evidentemente supera cualquier elemento de evaluación en 200 años, en todos los niveles. ¿Cuál fue su único defecto? El no tener una mayor proyección a nivel de organización política. Era Ramón Castilla y un grupo de amigos. No había una visión de Estado que lo pudiera reemplazar. Y por eso es que el Perú siempre ha tenido constantes de bajas y altas. Bueno, efectivamente está bien lo que usted nos dice, estos cambios que ha habido también en las políticas de distintos gobiernos. Queremos preguntarle, para usted, nos podría decir, acerca de lo que viene a ser el día de hoy una noticia, que el 70% de los peruanos, es lo que dice así, no está de acuerdo no confía en el presidente de la República. ¿Usted cree que sea así? ¿Es un tema de encuestas? ¿O es que realmente ya el peruano perdió credibilidad en el actual mandatario? Yo creo que el presidente ha sido muy favorecido por esa encuesta. Sinceramente, yo creo que el nivel de crítica al presidente es mucho más alto. Lo que sucede es que el peruano no comprende las preguntas que le hacen. Cuando le preguntaron, ¿usted confía?, lo hace a un nivel de pregunta para entender el nivel personal. Y no tiene nada que ver con la gestión pública. Probablemente si a un peruano común y corriente, entre 18 años o de repente 60 años, se le consulta, ¿usted cree que el presidente está siendo eficiente en la gestión del país? El 99.9% le podría decir, no, el presidente está haciendo un mal trabajo. Esa es la gran diferencia en la dirección de las encuestas. Por eso creo que ese 30% de aprobación que supuestamente tendría le resulta favorable, pero en realidad hasta en su propio gobierno son conscientes que están equivocados. Le doy una simple perlita.
Ayer nombraron a la cantante que le hizo el guainito para su campaña política en el Ministerio de Energía y Minas, en un cargo de dirección sumamente importante. El día de hoy le destituyeron. Fíjense el nivel. Una cosa es destitución y otra cosa es anular el nombramiento. Con la anulación del nombramiento hubiera sido mucho más técnico, hubiera sido mucho más eficiente, hubiera dicho, nos equivocamos, no cumplen los requisitos y se acabó. No hay ningún tipo de injerencia. Pero la destituyeron, lo que significa que efectivamente trabajó así sea un par de horas. O sea, no se equivocaron. Lo han tenido que hacer para evitar las críticas. Entonces, fíjense esos niveles de gestión en la misma entidad que dirige el gobierno nacional. Por lo tanto, si no se pueden dar cuenta de esos pequeños detalles, destitución, nombramiento, anulación y nombramiento, evidentemente estamos ante un gobierno que no tiene el personal como para dirigir un país. Ahora, lo otro cual gran problema. nos conlleva una preocupación, ¿no? Nos conlleva una preocupación, evidentemente, porque es un gobierno muy desgastado en tan poco tiempo. Y tampoco tenemos crítica. Tampoco tenemos crítica. O sea, los principales líderes de oposición tampoco son grandes personalidades. Y bueno, no quitemos el argumento ad hominem. Hagamos una evaluación de los argumentos que están presentando. Son argumentos débiles. Son argumentos de decir, créeme porque soy yo. Y nada más. Entonces, por ejemplo, la demanda que presentaron de acusación constitucional contra el presidente Lourdes Flores y varios, realmente es muy mala. Realmente es muy mala. Entonces, le hacen un flaco favor al gobierno al que supuestamente están criticando. Entonces, lamentablemente, en el país de los ciegos, el tuerto está siendo rey. Y el gran detalle está que nadie está logrando asumir que gracias a esta ceguera y a esta terquedad y a esta miopía parcial, todos nos estamos condenando. En una época en la que lamentablemente deberíamos estar más unidos porque son 2 años de pandemia. Los índices económicos generados por la pandemia nos permiten decir que hemos asumido un costo más alto que lo que ha sucedido en la época del terrorismo, que fue 20 años. Y más alto de lo que fue la guerra del Pacífico. Por lo tanto, si esto es algo peor que ha pasado en 200 años, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta del impacto negativo en no tener ni política ni gobierno? Doctor Bermúdez, sí, claro, es gravísimo porque, como usted lo refiere, estamos en una encrucijada, al menos los ciudadanos, ¿no? Porque los que están en el poder, pues aparentemente no se dan cuenta que el no conversar, el no llegar quizás a un acuerdo, que no es contubernio, ¿no? Sino conversar, no es pactar, pero en política es eso, al menos llegar a un equilibrio y entender que estamos todavía en una pandemia, estamos en situaciones complicadas, es decir, debemos hablar la voz del interior del país, hablamos de las comunidades, del ciudadano, comunidades nativas, campesinas, aquellos que ya perdieron toda la esperanza en lo que es el gobierno, porque el gobierno no los representa y continúa, es decir, se vaca un presidente, luego renuncia el presidente, viene un gobierno, entonces, y estamos en la pandemia y no hay cuándo acabar, no hay cuándo darle tranquilidad al ciudadano de pie. El ciudadano de pie está cansado de ver noticias, se lo decimos acá, ¿no? De ver noticias, de saber, porque eso a ellos, claro, los afecta económicamente, los impacta, pero simplemente ven que no prospera, que es lo mismo de siempre. Te voy a dar 2 referencias para que veas que la historia del Perú, y hablo del Perú en términos coloniales y en términos republicanos, es exactamente la misma. Alexander von Humboldt, cuando vino al Perú, detalló que el país tenía muchos recursos, pero no tenía ciudadanos. Y a los ciudadanos de Lima les importaba su vida y nada les importaba del destino de su país. Ocurre exactamente lo mismo en la actualidad, ¿correcto?
González Prada, luego de la derrota de la Guerra del Pacífico, detallaba que el Perú era un enfermo literalmente putrefacto, ¿correcto? Donde tocabas, literalmente se terminaba por demostrar que estábamos ante un cuerpo ya literalmente putrefacto. El gran inconveniente es que esa misma realidad, literalmente, si tú se la presentas a cualquier joven estudiante universitario o escolar, va a decir, eso lo dijeron ahora. Eso lo dijeron ahora. Tercera referencia. Cuando don José de San Martín ingresó a Lima, esto es, en noviembre de 1820, meses antes de la proclamación, ¿correcto? Nadie quería en Lima la independencia. ¿Y sabes por qué no querían la independencia? Porque no querían ser considerados iguales que un cholo. José de San Martín tuvo que forzar a los ciudadanos de Lima a aceptar la proclamación de independencia, porque si no les embargaba los bienes. Entonces, viene la gran pregunta. El Perú es un país inmensamente rico, pero sin ciudadanos. Y somos propensos a seguir cegándonos por nuestros propios intereses personales. El gran problema es que nadie ha vinculado un interés personal con el desarrollo del país. El día que alguien haga eso, va a tener el apoyo literalmente de todo el mundo, porque nunca hemos tenido esa referencia. Ese es el gran dilema de nuestro país. Toda la razón, doctor Bermúdez. Le agradecemos su participación en el programa. Invitamos a una próxima oportunidad para ver los temas de la coyuntura nacional y también del derecho constitucional. No sin antes, nos despedimos de usted, pero para decirle que este domingo 27 son las elecciones para elegir a representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se van a llevar a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Invitar a todos, doctor Bermúdez, porque quisiera que sí nos diga la importancia de tener un pleno del jurado debidamente conformado. Bueno, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones no solamente es importante por un tema institucional, es sumamente importante porque estamos en un periodo de elecciones. Se vienen las elecciones regionales y municipales, que es lo que el ciudadano de a pie conoce más. En otras palabras, el gobierno cercano a su casa. Por lo tanto, si ese ciudadano no es consciente de que debe elegir a un representante de los suyos, en este caso los abogados, en el Jurado Nacional de Elecciones, viene un gran dilema. ¿Cómo es que el máximo ente electoral de nuestro país va a poder desarrollar sus actividades si justamente le falta un integrante? Eso permitiría una serie de situaciones negativas y, peor aún, garantizaría que los niveles de gobierno por personas que ocupen cargos de alcalde o de gobernador puedan eventualmente evadir los márgenes de la ley, porque se podrían presentar personas con antecedentes penales, con condenas efectivas, y que eso terminaría por afectar al nivel de asesinato a nuestra propia democracia y a nosotros mismos. Por lo tanto, es sumamente importante participar en este proceso democrático que es parte de la gobernanza social. Así que, doctora, yo también le deseo muchos éxitos. Ojalá usted sea la representante, no solamente por su vocación democrática, sino porque además tiene el perfil como para desempeñar un alto cargo. Le deseo mucho éxito y además ojalá los colegas puedan participar masivamente. Muchas gracias, doctor Manuel. Hemos perdido la conexión con la doctora Mercedes Morocho. Le agradecemos sus palabras y nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Encantado.